Gracias, Señor. Hermanos, cuando nosotros hablamos o cuando ustedes escuchan la palabra santidad, pueden haber muchas reacciones. Para algunos la santidad es algo totalmente ajeno, algo que es de otro planeta, algo que probablemente tú podrías sentir que no tiene nada que ver contigo. Incluso dentro de la iglesia también hay distintas reacciones cuando hablamos de santidad. Una de ellas, y es, creo yo, un gran problema, es que cuando hablamos de santidad pensamos en algo demasiado abstracto o místico. Pensamos, quizás fui el único que pensó esto, pero en los primeros pasos del cristianismo yo pensaba que la santidad era como una especie de polvo divino que Dios iba arrojándome a mí, a mi vida, y se volvía en una especie de manto espiritual que reflejaba que yo era santo. Quizás no llegaron a esa idea, pero era alguna idea abstracta de la santidad, algo místico, algo que no se puede ver. Sin embargo, hermanos, cuando nosotros vamos a la Escritura, vemos que la santidad, si bien es algo que le pertenece a Dios única y exclusivamente, porque Él es santo, 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 es algo muy concreto en la vida. Tiene que ver con las conductas, tiene que ver con los hábitos, tiene que ver con las reacciones. Y el texto de hoy, hermanos, que quiero compartir con ustedes, y la idea principal del sermón, es bastante simple, pero espero que quede en sus mentes, y es: si eres cristiano, deja el pecado y practica la santidad. Si eres cristiano, abandona el pecado y practica la santidad. Y el título, hermanos, de esta exposición es Vivamos de una manera diferente. Y hago un pequeño spoiler, parte 1. Porque la próxima semana estaremos viendo, obviamente, la parte 2. Y esto, hermanos, el texto que tenemos por delante, lo vamos a ver en dos simples encabezados. El primero es, deja el pecado, repitiendo la idea central, deja el pecado y practica la santidad. Versículo 25 al 29, el apóstol Pablo da 4 formas concretas en que tú puedes vivir de una manera diferente. Recuerdan la semana pasada, y para aquellos que no pudieron estar, la semana pasada vimos que Dios nos demanda a no vivir de la manera que vivíamos antes de conocer al Señor, sino que debemos vivir a la luz de lo que Cristo nos enseñó, ¿verdad? Y Cristo nos enseñó a vivir de una manera diferente. Cristo nos enseña a despojarnos del viejo hombre, a dejar que Dios renueve nuestra mente y a vestirnos de nuestra nueva identidad en Cristo. Y lo que Pablo hace ahora en el versículo 25 comienza con la palabra por tanto. Es decir, está concluyendo esa idea que Pablo viene trayendo desde los versículos anteriores. Y lo que Pablo se propone ahora es decirnos específicamente cómo es que nosotros debemos dejar el pecado y vestirnos de santidad. ¿Cómo podemos vivir diferente de manera concreta? Y espero que haya sido tu pregunta el día domingo anterior, mientras estábamos exponiendo: Mauricio, ¿cómo? ¿Cómo puedo vivir de una manera diferente? ¿En qué área? Y es lo que vamos a ver hoy. Y en primer lugar, hermanos, uno de los aspectos más importantes de la santidad del cristiano y la forma en que tú puedes vivir de una manera diferente tiene que ver con tu forma de hablar, con lo que sale de tu boca. ¿Recuerdan lo que Jesús dijo? Que de la abundancia de nuestro corazón habla la boca. Es decir, todo lo que yo digo está directamente conectado con lo que hay en mi corazón. Y lo que Pablo dice en el versículo 25, dice: por tanto, dejen, es decir, quítense la falsedad, háganla a un lado y hablen verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Lo que Pablo está diciendo: despójense de la falsedad. Y esto
es bastante fuerte porque está diciendo despójense de la apariencia de piedad, de la apariencia de cristianismo y hablen verdad. Que su boca rebose verdad. Y en primer lugar, esa verdad es el Evangelio. Es lo que nosotros hemos estado viendo en los capítulos anteriores. Si tú eres cristiano, de tu boca debe brotar el Evangelio. Deben brotar bendiciones y no maldiciones. Pero aquí lo que Pablo está diciendo es que nosotros debemos sacarnos y batallar contra esa inclinación que tu corazón y mi corazón tienen a desviarse, a inclinarse hacia la hipocresía, hacia la falsedad. Hermanos, y yo sé que muchos de ustedes están diciendo qué bueno que yo no soy hipócrita, qué bueno que yo no padezco de esta enfermedad. Pero déjame decirte, hermano, que esta enfermedad yace en lo más profundo del corazón de cada ser humano. Nosotros muchas veces sabemos mucho y practicamos poco. Y a veces muy poco. Y a veces nada. Y eso te vuelve, sobre todo si estás tratando de mantener tu apariencia de cristiano, te vuelve una persona hipócrita, falsa. Y como Pablo conoce el corazón humano, y nosotros a través de esta escritura podemos, y también nosotros conocemos nuestro propio corazón, la primera exhortación es: despójate y batalla contra esa inclinación a la falsedad, a la hipocresía. Pero no solamente hacia ti, sino también a cómo tú tratas a los demás. Y una de esas formas falsas, esas formas aparentes, son las adulaciones. Hermano, el pueblo de Dios, nosotros como cristianos no debemos adularnos. Para los que quizás no saben lo que es una adulación, es cuando yo le digo algo a alguien o destaco alguna virtud con motivaciones incorrectas o mezcladas, pero luego cuando yo no estoy hablando con esa persona, realmente no hay en mi corazón un deseo de destacar o de honrar a esa persona, sino que busco algún provecho, busco caer bien, busco no ofender. Y yo no digo que sea malo guardarse de no ofender, pero podemos caer en esas cosas, hermanos, y eso es falsedad. La adulación es falsedad. Tú estás llamado a edificar a tus hermanos con tus palabras, a afirmar las cosas buenas, a afirmar lo que el Señor ha hecho a través de ellos, pero con un corazón genuino, honesto. Y si no es genuino, si no es honesto, mejor guárdate. Guárdate de la adulación. Y la razón, hermano, es porque nosotros somos miembros los unos de los otros. Por lo tanto, nos debemos unos a otros. Tenemos un llamado de cuidarnos unos a otros. ¿Y cómo nos cuidamos? Dejando de lado la falsedad, todo rastro de hipocresía, batallar seriamente con eso y hablar verdad los unos con los otros. En segundo lugar, hermanos, la exhortación que viene de parte del Señor para nosotros esta mañana, y les pido que presten mucha atención con esto porque es algo más común de lo que nosotros quisiéramos, es que el Señor nos llama a vivir de una manera diferente en el área del enojo. ¿Alguien conoce lo que es el enojo? ¿No? ¿Alguien conoce lo que es el enojo? ¿Alguien se ha molestado alguna vez? A veces, una vez al año, ¿puede ser? ¿Sí? Amén. Todos los días. Señor nos ayude. ¿Qué es lo que dice Pablo al respecto y qué es lo que el Señor nos quiere decir esta mañana? Y preste mucha atención, versículo 26. Enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar, o la Biblia de las Américas dice, no des oportunidad al diablo. Esto es serio. Esto es muy serio, porque como ustedes mismos confesaron, y yo también,
el enojo es algo muy frecuente en nuestro corazón, más de lo que quisiéramos. Tenemos un sentido interno de justicia que nos hace reaccionar ante la injusticia con molestia. Lo peor es cuando reaccionamos con molestia ante lo que es justo. Pero está el enojo acechándonos, la molestia. Y los que están casados o los que conviven con otras personas en un hogar saben que eso es a veces pan de cada día. Y lo que Pablo está diciendo, y a mí me llama mucho la atención, y espero que a ti también, no es no se enojen. Y me llama mucho la atención eso. El mandamiento no es no se molesten, porque Pablo da por hecho que el enojo, la molestia, es parte de nuestra realidad como seres humanos. El problema es que somos seres humanos caídos, y ese enojo es caído muchas veces. Ese enojo no es como la ira santa de Dios, que no tiene mancha, que no tiene injusticia. Es santa esa ira, pero nuestra ira no es santa. Y es lo que Pablo quiere que nosotros combatamos. Hermanos, aquí en Concepción, cuando venga el enojo, no dejen que el enojo los domine. No dejen que el enojo los controle. Y eso es lo que Pablo está tratando de decir con no dejen que el sol se ponga sobre vuestro enojo. Algunos lo interpretan como no te vayas a dormir enojado, que también es una buena práctica. Es una buena aplicación del texto. Pero lo que el texto está diciendo es que no te domine ese calor interno que proviene de la molestia. No te dejes controlar, no te dejes atrapar. Entonces lo que Pablo está diciendo es quítense esa ira descontrolada, quítense ese enojo que los domina y vístanse de dominio propio. Recuerden el sermón anterior, despójense del viejo hombre. El viejo hombre no tenía dominio propio, la vieja mujer no tenía dominio propio. Pero ahora, si tú eres cristiano, estás llamado a batallar contra ese enojo que antes te dominaba. Y la razón es súper fuerte, hermanos. La razón es fuertísima. Porque dice la palabra de Dios que cuando tú no dominas tu enojo, es decir, cuando el enojo te sobrepasa y tú actúas en base a esa ira, cuando tú actúas en base a esa molestia, tú estás abriendo una puerta. Y no le estás abriendo la puerta al vecino, a la vecina. Le estás abriendo la puerta al diablo. Cada vez que tú decides en base a esta ira, a este enojo descontrolado, cada vez que te dejas consumir por este celo interior, tú estás abriendo una puerta diabólica. ¿Te das cuenta lo grave? ¿Te das cuenta que no es un simple tropiezo? ¿Te das cuenta que no es que me levanté con el pie izquierdo y bueno, será nomás, y al que le gusta, y al que no? No. Si tú te dejas dominar por esa ira, tú estás colaborando con la obra diabólica. Y recuerdan que este texto está en un contexto, y ese contexto es el cuerpo de Cristo. ¿Te das cuenta de lo serio? ¿Te das cuenta de lo importante que es? Cuando tú te enojas con un hermano, hasta ahí podemos estar bien. Con una molestia, una reacción. Podemos estar bien todavía. Pero cuando eso te controla y te domina, tú estás colaborando con la obra divisora de Satanás. ¿Te das cuenta lo delicado que es? De hecho, es interesante porque Pablo no dice Satanás. Pablo no dice el maligno. Pablo dice el diablo. Que es lo mismo que el maligno, que es Satanás. Pero la palabra griega para diablo es el calumniador. ¿Te das cuenta? Cuando tu enojo te domina, te descontrolas,
actúas en base a ese descontrol y le abres la puerta al diablo, es decir, a la murmuración diabólica que destruye la iglesia y que puede destruir no solo la iglesia, una familia, una amistad. Por lo tanto, la exhortación es: lucha, despójate con todas tus fuerzas, deja esa ira descontrolada. Lucha contra ese enojo que te viene a dominar. Porque estoy seguro que si tú eres cristiano, tú no quieres colaborar con la obra diabólica. Tú quieres colaborar con la obra del Espíritu. Y si la obra diabólica es la división, la obra del Espíritu es la unidad. Porque somos miembros los unos de los otros. El tiempo vuela, hermanos, lamentablemente. Pero el tercer aspecto que el apóstol Pablo está invitándonos a considerar, y estoy seguro que es el Señor el que hoy nos quiere llevar a considerar esto, es que donde nosotros también debemos reflejar una vida diferente, donde nosotros debemos mostrar que somos cristianos, es en la forma como nosotros obtenemos ingresos, cómo obtenemos ganancia y qué hacemos con esa ganancia. Interesante. Algunos podrían decir: esta parte es menos espiritual. Esta parte la puedo saltar en mi mente y pienso en cualquier otra cosa, pero no, por favor. Y yo te quiero hacer un llamado de atención a ti y a mí, de que no desvincules el trabajo y la forma en que tú generas recursos con tu espiritualidad. No hay una desvinculación. No hay una desvinculación. Son parte de una misma cosa. ¿Por qué? Porque estás llamado a reflejar que eres cristiano en cómo tú generas recursos, cómo tú generas ingresos. Y es lo que Pablo dice en el versículo 28. El que robaba, no robe. El que robaba, el que tenía la vestimenta, los trapos de un ladrón, quítese los trapos. ¿Y qué dice? Sino más bien que trabaje. O sea, quítese los trapos de ladrón y de ganancias deshonestas y póngase las vestiduras de un trabajador laborioso, de una trabajadora diligente. Y eso es lo que Pablo, de hecho el texto griego es, perdón que cite tanto el texto griego, pero hay cosas que como que resaltan con un poco más de fuerza. Y en vez de decir sino más bien que trabaje, dice que trabaje afanosamente. Y esto no está en contradicción con lo que estábamos orando en la mañana, porque hay un llamado a no afanarse pecaminosamente, pero sí a ser diligente. Y aquí el llamado es: sé diligente en tu trabajo, sé diligente en conseguir recursos. No es pecaminoso querer generar más recursos. No es malo eso. Lo que es malo es el amor al dinero. La Escritura dice que es raíz de todos los males. Y Jesús advirtió muchísimo en contra del peligro de las riquezas. Muchísimo. Más difícil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios, no a causa de la riqueza, sino a causa del corazón del rico, que ama tanto la riqueza que no puede amar a Dios más que a las riquezas. Y ese es el problema. Ese es el problema. Y lo más probable es que ninguno de nosotros aquí, espero, y si alguien lo ha hecho, no se preocupen, el Señor perdona los pecados, pero muy probablemente nadie ha cometido un delito tan grave que lo haya llevado a la cárcel, que lo haya llevado a estar preso. Y si alguno estuvo preso, déjeme decir que el Señor puede perdonar eso. No es un pecado que te excluya del reino de los cielos si tú te arrepientes y vienes a Cristo con fe. ¿Amén? Amén. Pero hay otro tipo de robo, que es el robo hormiga, el robo silencioso. Y ahí, mientras yo me examinaba,
wow, quizás ahí yo sí he pecado. Con tomar algo pequeño, desapercibido, que no es mío, que ni siquiera he pedido permiso, y de ahí sí que somos culpables. No sé ustedes, pero yo sí me declaro culpable. Y mientras estaba leyendo este texto tuve que decir, esto es importante, porque hay una inclinación a esto de la ganancia rápida, el menor esfuerzo para obtener algo que no me corresponde. Y Pablo nos dice, hermanos, dejen eso, los macro robos, los micro robos, y trabajen con sus propias manos. Y esto me encantó porque dice el propósito o uno de los propósitos por el cual tenemos que trabajar de esa manera. Y el propósito no es para que tu imperio crezca, para asegurar tu vejez, que no es malo, para tener un mejor auto, una mejor casa, que si tiene las posibilidades no es malo. Ahorrar es de sabios y gloria a Dios por el que puede, maravilloso. Pero Pablo nos está sacando la mirada de nosotros mismos, de este deseo egoísta de utilizar las riquezas, las ganancias. Y fíjense lo que dice, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. ¿Te das cuenta? Pablo dice, trabaja, pero te da un estímulo que a lo mejor no era el que tú querías, o el que más te motivara. Te dice, trabaja para que de lo que tengas tú puedas darlo. De lo que tengas tú puedas compartirlo. ¿Con quién? Recuerden, estamos en un contexto con el cuerpo de Cristo. Y esto no contradice el principio de 1 de Timoteo, capítulo 6, donde se exhorta a los hombres del hogar, en primer lugar, a proveer para los de su casa. De hecho, para los que estamos buscando trabajo, esta es una inyección de exhortación dura y de ánimo al mismo tiempo, porque dice que si tú no provees para los tuyos, eres peor que un incrédulo. ¡Wow! ¡Wow! Así que los que estamos buscando trabajo, oremos con afán y busquemos con afán. Porque yo no quiero ser peor que un incrédulo. Yo quiero honrar al Señor y proveer a mi familia. Pero además de proveer a mi familia, tengo un segundo llamado. Proveer a los de la familia de la fe. Eso es lo que dice Gálatas. Hagan el bien mayormente a los de la familia de la fe. Por lo tanto, hermano, tú que estás trabajando, hermana, tú que estás trabajando, considera a la hora de planificar tus recursos, cómo vas a ayudar a alguien que esté en necesidad dentro de tu contexto local, dentro de tu iglesia. Si tú consideras que la iglesia está bien y que está económicamente saludable, puedes pensar en cómo ayudar a otros. Pero no cambies el orden. ¿Cómo podemos ayudar a los que están allá en África porque están pasando hambre? Sí, están pasando hambre, pero dentro de tu congregación puede que también. Entonces estemos atentos y planifiquemos cómo puedo contribuir a la necesidad de los hermanos. Y los que están en necesidad, no se queden cómodos ahí, no se acostumbren a estar en necesidad, porque el apóstol Pablo dice, trabaje. ¿Para qué? Para que usted después comparta con aquellos que siguen en necesidad. ¿Amén? Que el Señor nos ayude, hermanos. El cuarto y último punto de este primer encabezado tiene mucha relación con el primer punto que hablábamos de lo que sale de nuestra boca. Y el versículo 29 dice, no salga de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para la edificación, según la necesidad del momento. ¿Para qué? De nuevo un propósito, para que imparta gracia a los que escuchan. Y esto es fuerte, hermano, porque la palabra en el idioma original no es mala, sino que es podrida. ¿Has pensado que de tu boca pueden salir palabras podridas? Podridas.
Para mí es mucho más fuerte que mala, aunque son lo mismo. Pero piensa que de tu boca puede salir una palabra podrida que viene de un corazón que probablemente en algún área esté podrido, y eso, en vez de impartir gracia, transfiere o imparte, como tú lo quieras llamar, maldición a otros. Y yo no estoy hablando en el plano espiritual necesariamente de que tú vas a decretar algo y eso se le va a pegar a la otra persona. No estoy hablando de eso. Pero con tu boca tú puedes bendecir o maldecir. Puedes desear el bien, puedes edificar o puedes destruir. Y los proverbios, hermanos, si alguien tiene algún problema en esta área, yo le sugiero con todo mi corazón que pueda leer el libro de Proverbios. En familia, en lo personal, porque el libro de Proverbios aborda mucho este tema. Y un salmista dijo: Señor, pon centinelas, pon guardas en mi boca. Porque de nuestra boca, hermanos, sale mucho pecado, mucha pudrición. Y eso es alarmante. Es alarmante. Y si tú no estás haciendo nada para refrenar tu boca, es más alarmante aún. Porque si hay olor a podrido en esta iglesia, puede ser por culpa tuya. Por culpa mía. Es fuerte. Es fuerte porque la iglesia está llamado, nosotros, acá en Concepción, este grupo y todas las iglesias que predican el Evangelio, están llamadas a hacer olor fragante a Dios. Un perfume agradable. Por lo tanto, no podemos oler a podrido. Y para no oler a podrido, entonces, la palabra del Señor es: guárdate de lo que dices. Guarda tu boca de las palabras podridas. Pero no solamente lo negativo. Esa es la parte negativa de la santificación. Sino que resalta algo positivo de la santificación, que es: cultiva un lenguaje edificante. ¡Qué precioso! Cultiva un lenguaje que al hablar salga sal y vida de tu boca. Y en vez de pudrición, ¿qué hace la sal? Conserva y contiene la pudrición. Retrasa la pudrición. Es interesante. Y el apóstol Pablo está diciendo: no a la pudrición, sí a la sal. Y esa sal son todas las palabras edificantes que tú le dices a tu esposa, a tus amigos, a tus hijos. De hecho, lamento no haber incluido a los hijos en el punto anterior, porque esa realidad de criar te puede llevar a la mucha irritación. Y no quiero volver al punto anterior, pero sí quiero que lo consideres, que los hijos son un motivo para enojarse, pero también para probar tu dominio propio para no pecar. Pero lo que tú le dices a tus hijos puede edificarlo, puede impartirle gracia o lo puede pudrir. Y tienes una gran responsabilidad. ¿Sabes por qué tienes una gran responsabilidad? Porque el Señor vela por los niños. El Señor puede ser un león rugiente con sus niños. Y esos niños te los encomendó a ti. Para que los críes en el temor del Señor. Para que le impartas gracia con tus enseñanzas. Y para que el Señor, por medio de ti, de tu matrimonio, de tu paternidad o de tu maternidad, ese niño pueda crecer y conocer al Señor algún día. Y Dios te va a pedir cuenta de las palabras que salgan hacia tu hijo. Por lo tanto, hermanos, debemos vestirnos con un lenguaje edificante, palabras sensatas, dejar las palabras corrompidas y construir un lenguaje edificante. Y estarás contribuyendo al crecimiento de esta iglesia y de tu hermano. Ayúdanos, Señor. Hermanos, hasta aquí hemos visto 4 formas concretas de cómo nosotros podemos reflejar esta nueva vida. Cómo podemos
quitarnos nuestras vestiduras viejas, dejar el pecado y practicar la santidad de manera concreta. Y el segundo y último encabezado, hermanos, le puse por título la grave consecuencia de no vivir en esta santidad. La grave consecuencia de no vivir en esta santidad. Y fíjense en el versículo 30. Efesios 4, versículo 30. Y no entristezcan, Reina Valera dice, y no contristen al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Hermanos, si es primera vez que tú estás leyendo este pasaje o estás escuchando este pasaje, podría parecerte extraño este versículo 30. Pablo viene hablando de cosas concretas, Pablo viene hablando de una manera de vivir, y Pablo podría argumentar que debemos vivir de esta manera para agradar a los hermanos, para tener una mejor posición y una mejor estima en la iglesia, para que te consideren en el servicio de la iglesia. Pero no dice eso el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, y tratando de meterme un poco en su mente, ¿por qué pone este versículo 30? Y si nosotros creemos que la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu de Dios, quiere decir que el Espíritu de Dios está hablando de sí mismo en este texto como la razón por la cual tú debes vivir de una manera diferente. ¿Te das cuenta? El Espíritu Santo está diciendo a través de Pablo, cada vez que tú vives conforme a tu vieja naturaleza, cada vez que tú te dejas arrastrar por este hombre de muerte que te sigue, me estás entristeciendo. Me estás contristando. Y yo le pido al Señor, hermanos, que nos ayude espiritualmente a entender esta verdad. Cada vez que tú no vives como el Señor te ha llamado a vivir, tú estás contristando, entristeciendo a la tercera persona de la Trinidad. Es fuerte. Es fuerte. Para los que viven con alguien, amigos, hermanos, matrimonios, es fuerte herir a tu cónyuge. Es fuerte hacerle entristecer. Probablemente si tú no estás dominado por tu enojo y ves que estás entristeciendo a tu esposa, a tu esposo, a tu amigo, te tiene que pasar algo. Te tiene que hacer cambiar tu forma de tratarla. Pero ahora considera eso con Dios. Con el Dios trino, con el Dios que te creó, con el Dios que te redimió, con el Dios que te dio una segunda, tercera, cuarta, quinta oportunidad. Y cada vez que tú te dejas llevar por tu antiguo yo, cada vez que sale de tu boca una palabra corrompida, cada vez que robas micro, macro, cada vez que eres egoísta con tus recursos, cada vez que te dejas de dominar por esa rabia, ese enojo y quieres destruir el mundo, estás haciendo entristecer a Dios, al Espíritu de Dios. Y eso nos revela tres cosas, hermanos. La primera, que el Espíritu Santo no es una fuerza impersonal. Esta es una gran herejía de los testigos de Jehová, decir que Dios, el Espíritu Santo, en primer lugar no es Dios, y en segundo lugar no es alguien personal, es algo, una fuerza, un poder, pero no una persona que siente, que se conmueve, que guía, que habla. En segundo lugar, esto nos enseña que tú puedes vivir de dos maneras.
conforme a tu antiguo yo y entristecer al Espíritu de Dios, o vivir conforme a tu nueva naturaleza, conforme al reino de los cielos y alegrar el corazón del Espíritu Santo. ¡Qué precioso! ¡Qué precioso es poder saber que si bien Cristo agradó al Padre 100% y Él lo agradó por nosotros, cosa de que tú ya no tengas que ganarte tu salvación porque Cristo ya la ganó con su obediencia plena. Pero es bonito saber que la Escritura dice que con mi andar yo puedo alegrar el corazón de Dios, como puedo entristecer y contristar su corazón. Y si ustedes recuerdan, hermanos, una de las imágenes que el Señor quiso dar para describir a su Espíritu es una paloma. Imagínate lo que podría significar, y creo que mi imaginación no da para tanto, entristecer a una paloma, entristecer a ese animal sencillo. ¿Es cruel? Es cruel. Es cruel entristecer a tu hijo injustamente. Es cruel. ¿Cuánto más cruel es entristecer el corazón de Dios? Pero lo tercero que nos revela esto, hermanos y amigos, y si a lo mejor tú no eres cristiano aún, es que todos nosotros, y aquí nadie se excluye, todos nosotros hemos pecado contra Dios y contra nuestro prójimo. Si tú eres cristiano, sabes muy bien que tú no has llevado una vida perfecta. Yo sé muy bien que yo no solamente no he llevado una vida perfecta, sino que no puedo vivir una vida perfecta. ¿Estás de acuerdo conmigo en eso? Amén. Por lo tanto, has vivido, has actuado conforme a tu antiguo yo, más de lo que tú piensas, más de lo que tú crees. Por ende, todos nosotros hemos entristecido al Espíritu Santo. Y eso es triste. Y eso es grave. Es una grave consecuencia de no vivir conforme a la nueva identidad que tengo en Cristo. Pero no quiero terminar con que tu corazón se vaya con pesar. Y es en estos momentos donde la buena noticia del Evangelio es tan gloriosa. Cuando tú comienzas a sentir esa convicción del Espíritu Santo, y espero que esté sucediendo en algunos de ustedes, que estén recordando aquellas veces que robaron, que dijeron una mala palabra, que fueron dominados por el enojo, y están sintiendo esa convicción del Espíritu Santo de pecaste, me entristeciste, que es una muy mala noticia, pero la buena noticia que si has pecado contra el Señor y si has entristecido al Espíritu Santo por tu manera de vivir, hoy puedes renovar tu relación con el Señor. Hoy puedes venir al Señor, arrepentirte de tus pecados y ser renovado por el perdón de Dios. Este día, hermano, el día del Señor es un día donde nuestra relación con el Señor debe ser renovada mediante el recuerdo de su perdón en la cruz. Hermano, no hay nada más animante y estimulante de saber que todos tus pecados fueron perdonados. Incluso todas las veces que tú no vives conforme a tu nueva naturaleza. Todas las veces que tú has entristecido al Espíritu Santo, todas las veces que yo he entristecido al Espíritu Santo, han sido perdonadas por la sangre de Cristo. Por lo tanto, me parece más cruel aún que no quieras aferrarte a ese perdón, porque de otra manera no solamente vas a entristecer al Espíritu Santo, sino que el día del juicio, la ira de Dios, ya no la tristeza de Dios, caerá sobre ti. Pero hoy es tiempo de salvación. Hoy es tiempo de venir al Señor. Hoy es tiempo de anhelar vivir de una manera diferente. ¿Por qué?
Porque si eres cristiano, y con esto ya voy a ir terminando, si tú eres cristiano y has entristecido al Espíritu Santo, tengo otra buena noticia. Y la buena noticia es que ese Espíritu Santo que está dentro de ti, haciendo una obra regeneradora, que te está dando fuerza para que tú vivas conforme a esa nueva naturaleza, a pesar de que se entristece, la buena noticia es que Él no abandona. La buena noticia, a diferencia de nosotros los humanos que abandonamos muy rápido, Dios no abandona. ¿Y cuál es la prueba? Este texto. El Espíritu Santo es un sello que hay sobre ti, irrompible, que te señala que tú serás completamente redimido del pecado cuando tú partas de este mundo o cuando el Señor venga. ¿Ves la buena noticia? El Espíritu Santo que tú entristeces y que yo entristezco va a estar conmigo hasta el día de mi redención final. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios por eso! Porque Él no abandona a pesar de nuestro pecado. Y cada vez que pecamos nos dice, hijo, hija, vuelve a mirar a la cruz. Porque allí tus pecados fueron perdonados. Para que tú ahora vivas de una manera diferente. No perfectamente, pero sí puede ser íntegramente. Sinceramente. Por lo tanto, hermanos, lejos de que esta verdad pueda llevarnos a vivir una vida de pecado abierta, al saber que el Espíritu Santo no nos va a abandonar, nos debería llevar a temer al Señor y procurar una mayor práctica de la santidad de Dios. La belleza de esta iglesia, hermanos, la belleza de esta iglesia y de cualquier iglesia cristiana está relacionada a la pureza y a la práctica de la santidad de sus miembros. Por lo tanto, despójate del pecado, despójate de las malas palabras, despójate del enojo que te domina, despójate del robo y el egoísmo y vístete de palabras edificantes, de trabajo diligente, de generosidad y busca alegrar el corazón del Espíritu Santo viviendo de una manera diferente. Busca con todo tu corazón alegrar el corazón del Señor. ¿Cómo lo puedes hacer? Dejando el pecado y practicando la santidad. Que el Señor nos ayude, hermanos. Oremos.